El joven que pintaba murales sin permiso, fue arrestado hasta que descubrieron quién estaba en sus retratos. Parte 1. En una pared descascarada al final de la calle principal apareció un rostro dibujado con trazos tan vivos que parecía observar a todo el que pasaba. No había firma, no había permiso, solo la imagen de una niña con los ojos grandes mirando al horizonte. El pueblo entero se detuvo a mirarlo, algunos con admiración, otros con molestia. Al amanecer siguiente ya había otro mural, esta vez el de un anciano con una gorra vieja, sonriendo con la mitad de los dientes. Los comerciantes comenzaron a murmurar que alguien estaba llenando las paredes con caras de desconocidos, sin pedir autorización, sin cobrar un peso, sin explicación alguna. El autor era un joven de cabello desordenado y manos siempre manchadas de pintura. Trabajaba de noche, cargando una mochila con botes medio vacíos que recogía de talleres mecánicos y casas en remodelación. Nunca lo veían llegar, pero al amanecer sus obras estaban ahí, en silencio, como si siempre hubieran pertenecido a ese lugar. Algunos vecinos se quejaban diciendo que eso era vandalismo, que tarde o temprano la policía lo atraparía, y no se equivocaban. Una madrugada, cuando estaba terminando el retrato de una mujer con pañuelo en la cabeza, una patrulla se detuvo sin hacer ruido. 3 oficiales se acercaron, lo sujetaron del brazo y lo obligaron a soltar la brocha. Está detenido por daños a propiedad pública, dijo uno de ellos. Él no discutió, no corrió, solo miró el mural a medio terminar como si le doliera dejarlo incompleto. En la comisaría le tomaron fotos, le pidieron su nombre, y cuando revisaron su mochila encontraron decenas de bocetos en hojas arrugadas. Retratos de personas de todas las edades, hombres y mujeres, niños y ancianos. ¿Quiénes son?, preguntó el oficial encargado. El joven sonrió con tristeza. No son personas que ustedes conozcan, pero deberían. Lo que él no sabía era que esa respuesta, tan simple, iba a desatar algo que cambiaría el sentido de cada mural y pondría a todo el pueblo de cabeza. Parte 2. Lo tuvieron sentado en la sala de espera de la comisaría casi 2 horas, sin decirle nada, como si quisieran que se cansara y hablara por voluntad propia. Él se limitaba a mirar el suelo, moviendo el pie con un ritmo nervioso, mientras sus manos todavía tenían restos de pintura seca que olía a tiner y humedad. En la pared había un reloj que marcaba las 3 de la madrugada, y cada tic-tac le recordaba que el mural de la mujer con pañuelo había quedado inconcluso. En su cabeza repasaba cada trazo, cada sombra que no alcanzó a terminar, y sentía una punzada como si le hubieran quitado algo más que la libertad temporal. Finalmente un hombre de camisa blanca, con el ceño fruncido, se sentó frente a él. Sobre la mesa colocó algunos de los bocetos encontrados en la mochila. Quiero que me diga quiénes son estas personas, le dijo sin levantar la voz. El joven respiró hondo, miró las hojas y pasó un dedo sobre una de ellas, la de un niño de unos 8 años. Ese es Mauricio, dijo despacio, desapareció hace 6 años cuando salía de la escuela. Su mamá pegó carteles durante meses pero todos los arrancaban. El oficial levantó una ceja, hojeó otra hoja y señaló un anciano de rostro cansado. ¿Y este? Don Pedro, vivía en la calle, le contaba historias a cualquiera que se sentara junto a él. Un día dejaron de verlo y nadie preguntó por él. El hombre de camisa blanca se detuvo, cruzó los brazos y lo miró fijo. Todos estos. El joven asintió. Todos desaparecieron, todos olvidados por la gente o por las autoridades. Yo solo los devuelvo para que vuelvan a mirarlos, para que sepan que existieron. El silencio en la sala se volvió denso. Incluso el ruido lejano de un teléfono sonando en otra oficina se sentía apagado. El oficial cerró el folder con un golpe suave y salió de la habitación, dejándolo solo. Pasaron otros 30 minutos hasta que la puerta volvió a abrirse, esta vez con un hombre mayor, de voz grave y traje arrugado. Se presentó como comandante y se sentó frente a él. Mire muchacho, pintar sin permiso sigue siendo un delito.
pero hay algo en lo que dijo que me preocupa. Sacó un sobremanila y de él deslizó varias fotos antiguas, recortes de periódico, incluso copias de denuncias. Algunos de estos nombres coinciden con casos que jamás cerramos, casos que nos pidieron dejar de investigar. El joven lo miró con sorpresa, sin entender del todo. El comandante continuó. Tal vez usted no se da cuenta, pero sus murales han llamado la atención de personas que no quieren que estos rostros vuelvan a aparecer, y eso significa que si lo dejamos ir sin más, podría estar en peligro. Él apoyó los codos en la mesa y dijo con voz firme. Si me arrestan de nuevo por pintar, lo aceptaré, pero no voy a dejar de hacerlo, porque mientras esas caras estén en las paredes, habrá una oportunidad de que alguien recuerde algo, de que alguien hable. El comandante lo observó unos segundos más, como midiendo si hablaba en serio. Finalmente se levantó y ordenó que lo liberaran, pero no sin antes advertirle. Si vas a seguir con esto, hazlo con cuidado, porque lo que estás pintando no son solo murales, son pruebas, y las pruebas incomodan a gente peligrosa. El joven salió a la calle mientras la noche todavía estaba en su punto más oscuro. El aire olía a lluvia próxima, y en su mente ya estaba planeando el siguiente rostro que pintaría. Lo que aún no sabía era que la próxima pared que eligiera no solo mostraría a alguien olvidado, sino que despertaría un recuerdo que había estado enterrado durante 2 décadas. Un recuerdo que alguien estaba dispuesto a enterrar de nuevo, aunque fuera con él incluido. Parte 3. La madrugada siguiente, cuando las calles aún estaban dormidas y el eco de sus propios pasos era lo único que lo acompañaba, el joven caminaba con la mochila cargada al hombro. Dentro llevaba botes de pintura de diferentes colores, algunos tan viejos que el metal estaba oxidado, y un par de brochas de cerdas gastadas que había rescatado de un contenedor de basura detrás de una carpintería. Esa noche había elegido un muro largo, olvidado, que bordeaba la vieja terminal de autobuses. El concreto estaba cubierto de manchas de humedad y grafitis viejos, como si nadie lo hubiera tocado en años, el lugar perfecto para una historia que necesitaba ser contada sin permiso y sin filtros. Comenzó a trazar el contorno con líneas rápidas, guiándose por la imagen que llevaba en la mente. No necesitaba boceto esta vez, porque el rostro que pintaba lo conocía desde niño. Era una mujer de mirada profunda, el cabello recogido y un lunar sobre la ceja izquierda. Mientras pintaba, recordaba haberla visto una sola vez, cuando él tenía 9 años. Estaba sentada en una parada de autobús, mirando hacia la calle, con una bolsa de papel en las manos. Su desaparición fue noticia durante unas semanas, pero luego la historia se apagó como una vela al viento. A medida que los rasgos tomaban forma, sintió que el aire cambiaba. No era la brisa fría habitual, sino una sensación de que no estaba solo. Giró la cabeza y, a unos metros, en la penumbra, distinguió la silueta de un hombre observándolo. No se movía, no decía nada, solo lo miraba. El joven siguió pintando, fingiendo que no lo había notado, pero su pulso comenzó a acelerarse. Con cada trazo, sentía la presión de esa mirada clavada en su espalda. Pasaron varios minutos antes de que la figura se desvaneciera en la oscuridad. Él dejó la brocha en el suelo y se giró rápido, pero ya no había nadie. Se quedó unos segundos escuchando, hasta que lo único que oyó fue el crujido lejano de un neumático sobre el asfalto mojado. Decidió terminar el mural deprisa, sin los detalles minuciosos que solía poner, y recogió todo. Al amanecer, mientras desayunaba en una fonda barata, la televisión transmitía las noticias locales. Entre los titulares, apareció una toma rápida de la pared que había pintado. El reportero decía que el nuevo retrato coincidía con la descripción de una mujer buscada desde 2003, vinculada como testigo clave en un caso de corrupción y desvío de fondos públicos. La imagen de su mural ocupaba toda la pantalla, y debajo, en letras rojas, ¿quién pinta estos rostros? El joven dejó de masticar. Sabía que con esa pared se había cruzado una línea que no podría deshacer.
y aunque por dentro sentía miedo, algo en él también sabía que la verdad estaba empezando a salir a la luz, y que quizás, por primera vez, alguien con poder empezaría a temblar. Parte 4. El día después de que su mural apareció en las noticias, el joven notó que algo había cambiado en las calles. No era solo que más gente lo miraba cuando pasaba, sino que había rostros desconocidos en las esquinas, personas que parecían no hacer nada, pero que mantenían los ojos puestos en cada movimiento suyo. Ese mediodía, mientras salía de una tienda con una botella de agua, vio un sedán negro estacionado frente a la acera opuesta. Dentro, dos hombres con lentes oscuros y camisas impecables no hacían otra cosa que observarlo. No encendieron el motor cuando él cruzó la calle, no se movieron, pero en sus manos había una quietud tensa que no era casualidad. Esa noche intentó pintar de nuevo, buscando un muro más apartado, pero al llegar al lugar sintió el motor de un vehículo acercarse despacio detrás de él. Las luces se apagaron antes de doblar la esquina. Dejó la mochila en el suelo y se escondió detrás de un contenedor de basura, escuchando. Pasaron unos segundos de silencio, hasta que una voz grave rompió la calma. «Tienes que dejar de hacerlo». Era un susurro, pero con un filo que atravesaba el aire. «No sé quién eres, pero si pintas una cara más, vas a desenterrar algo que no te conviene». El joven no respondió, solo escuchó los pasos alejarse. Regresó a casa con un nudo en el estómago, pero también con una certeza que lo quemaba por dentro. Si estaban tan nerviosos, si lo estaban vigilando, era porque sus murales no eran simples dibujos, eran grietas en una pared que alguien llevaba años intentando mantener intacta. A la mañana siguiente, alguien había pintado sobre el retrato de la mujer con aerosol negro. Encima habían escrito en letras grandes: «No existió». La gente que pasaba apenas lo notaba, pero para él era un mensaje directo, una advertencia pública. No dudó, sacó una brocha de su mochila y comenzó a limpiar la pintura fresca con un trapo empapado en tiner. Algunos vecinos se acercaron para ayudarlo, y entre ellos, un anciano le dijo algo que lo dejó helado. «Yo la conocí, muchacho, y sé quién se la llevó». El joven lo miró sin pestañear, el corazón golpeando contra las costillas. El anciano miró a los lados, como asegurándose de que nadie escuchara. «No puedo hablar aquí, ven mañana a la Plaza Vieja, al anochecer». Ese día, por primera vez, sintió que estaba a punto de pasar de ser un muralista clandestino a un testigo incómodo. Y que quizá la próxima cara que pintara podría ser la última que tuviera oportunidad de mostrar. Parte 5. El anochecer siguiente llegó a la Plaza Vieja con la mochila colgando y la sensación de que cada sombra podía ocultar a alguien observándolo. Las farolas parpadeaban, proyectando un brillo amarillento sobre las bancas oxidadas y el piso cubierto de hojas secas. El anciano estaba sentado al fondo, en el mismo banco de piedra donde alguna vez se reunían los músicos del barrio. Llevaba un sombrero bajo y un abrigo que parecía demasiado grueso para la temperatura, como si se protegiera más de miradas que del frío. El joven se sentó a su lado sin mirarlo directamente. «¿Por qué me pidió que viniera?». El anciano soltó un suspiro largo, mirando al suelo. «Porque tú la pusiste de nuevo en las paredes, y eso significa que todavía hay gente que no ha olvidado». Hizo una pausa, luego añadió en voz baja: «Yo la vi la noche que se la llevaron». Sus palabras quedaron flotando en el aire. Contó que estaba barriendo la entrada de su taller cuando vio un auto negro detenerse frente a la parada de autobús. La mujer, la misma de su mural, esperaba sola, con una bolsa de papel en las manos. El conductor bajó el vidrio y le dijo algo. Ella dudó, miró la calle como buscando a alguien, y finalmente subió. No se veía asustada, pero tampoco tranquila, murmuró, fue como si hubiera sentido que no tenía opción. El joven apretó los puños. ¿Quién era el conductor? El anciano miró a su alrededor, bajó aún más la voz. Un político local, entonces muy influyente,
ahora más poderoso todavía. Hizo un gesto rápido con la cabeza. Si sigues pintando, vas a obligarlo a salir de su escondite, y eso puede costarte más que una noche en la comisaría. El joven pensó en callar, en detenerse ahí, pero una imagen se le clavó en la mente. El mural cubierto con pintura negra, la palabra no existió manchando la cara de la mujer. No voy a parar, dijo con firmeza, cada muro que pinte va a ser un recordatorio de que sí existió, y de que todavía falta contar lo que pasó. El anciano lo miró con una mezcla de respeto y preocupación. Sacó de su bolsillo una foto vieja y arrugada, donde aparecía la mujer sonriendo junto a 2 personas más. Ellos también, dijo, entregándole la imagen, si pinta sus caras, sabrán que ya no es un juego. Esa noche el joven volvió a su cuarto y puso la foto sobre la mesa. Encendió la lámpara y empezó a dibujar los primeros trazos en su cuaderno, sabiendo que con cada línea se acercaba más a una verdad que alguien había intentado borrar durante décadas. Y que ahora, gracias a sus murales, empezaba a regresar. Parte 6. Eligió un muro más visible que cualquiera de los anteriores, una pared inmensa en la avenida principal que todos cruzaban para ir al mercado. Era de madrugada y la ciudad dormía, pero él sentía que cada sombra podía ocultar un par de ojos observándolo. En la mochila llevaba pintura suficiente para toda la noche, además de la foto arrugada que el anciano le había dado. Esta vez no iba a pintar a una sola persona. Iba a pintarlos a todos. Comenzó con la mujer, delineando sus rasgos con la precisión de quien no quiere olvidar ningún detalle. Después trazó el rostro de un hombre alto, con una cicatriz en la mejilla, y finalmente a un tercero, más joven, con el cabello peinado hacia atrás. Mientras las figuras tomaban forma, en su mente resonaban las palabras del anciano. Si pinta sus caras, sabrán que ya no es un juego. Trabajó hasta que el cielo comenzó a aclarar. Cuando dio el último trazo, el mural mostraba a las 3 personas juntas, con miradas que parecían atravesar al espectador. Bajo ellos, en letras grandes y sin firma, escribió una sola frase. Aún estamos aquí. Se alejó unos pasos para mirar su obra completa y sintió algo distinto, como si la calle misma contuviera el aliento. No sabía que a esa misma hora, un conductor de camión pasaba por la avenida y grababa un video del mural para subirlo a redes. En cuestión de horas, la imagen se volvió viral, y miles de personas comenzaron a compartirla con comentarios que iban desde la admiración hasta el miedo. Alguien identificó al hombre de la cicatriz como un empresario acusado de desapariciones en los 90. Otro reconoció al tercero como un antiguo colaborador del político local, ahora candidato a un cargo nacional. Las llamadas comenzaron a llegar a la comisaría, a los medios, a la fiscalía. Testigos que habían guardado silencio durante años se animaron a hablar, y cada testimonio añadía piezas a un rompecabezas que hasta entonces se había mantenido escondido. El político de traje oscuro, el mismo que había sido señalado por el anciano, negó todo frente a las cámaras. Pero las imágenes de los murales seguían apareciendo detrás de cada entrevista como un recordatorio imposible de tapar. Esa tarde, el joven volvió al muro. No para añadir nada, sino para ver la reacción de la gente. Un grupo de personas estaba reunido frente a la pintura, algunos dejando flores, otros tomando fotos. Entre la multitud, vio al anciano, que le hizo un gesto breve con la cabeza, como diciendo que el mensaje había llegado. El joven sabía que podía ser cuestión de tiempo antes de que intentaran borrarlo o silenciarlo para siempre. Pero también entendía que ya no estaba solo. Los murales se habían convertido en algo más grande que él, en un eco que recorría las calles y que, por primera vez, ponía nerviosos a los que siempre habían mandado callar. Se ajustó la mochila, miró una última vez los rostros pintados y se perdió entre la multitud. En su cuaderno, ya esperaba el boceto del próximo mural. Uno que no solo mostraría un rostro olvidado, sino que revelaría el nombre que todos temían pronunciar. Fin.